Los gelatinosos Estuardo. En 1603, la reina Isabel I de Inglaterra murió sin dejar ningún descendiente, por lo que al trono subió Jacobo VII de Escocia, quien a su vez era hijo de María Estuardo, con lo cual se instala en Inglaterra la dinastía del mismo nombre, así como una época de enorme inestabilidad política. Oye, ¿qué acaso no eran los viscosos? Shh, cállate, güey. ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Que me caiga el copyright o qué, cabrón? Oh, lo siento. Pues sí, luego de que los católicos se desvivieran intentando imponer a María en el trono de Inglaterra, y de que Isabel los mandara varias veces a la goma, finalmente un Estuardo se quedó con la corona de aquel país. Jacobo VI de Escocia nació en Edimburgo, en 1666. Como ya vimos, era hijo de María Estuardo, que en aquel entonces era la reina de Escocia. Sin embargo, por motivos que ya mencionábamos en otro video, María fue obligada a abdicar en 1568, transfiriéndole el poder a Jacobo. Posteriormente, María fue apresada y ejecutada en Inglaterra, pues se le acusó de conspirar contra la reina Isabel I, monarca que, pues no sé si le gustaba la soltería o si le caían gordos los hombres, porque pues jamás se casó, ni tampoco tuvo hijos, motivo por el cual pues no hubo nadie que la sucediera en 1603, el año en el que se murió. Entonces el trono pasó a manos de Jacobo, quien, además de ser hijo de María Estuardo, también era el tataranieto de Enrique VII, el rey que estuvo antes de Enrique VIII de Inglaterra, lo que automáticamente también le daba el derecho sobre aquel país. Y así Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra, gobernante que llevaría las riendas hasta su muerte, en 1624. Si existe un calificativo que se le pueda aplicar al reinado de Jacobo I, es absolutista. Digo, no es que los reyes y reinas Tudor no lo fueran, pero Jacobo dio un paso más allá, transformándose en un déspota que quería tener el control de todo y de todos. Y es que, a diferencia de Francia y de España, en Inglaterra el rey no era el único que gobernaba, sino que por el contrario, compartía el poder con el Parlamento, órgano de gobierno creado a finales de la Edad Media. Así rápidamente, el Parlamento se constituía de dos cámaras, la de los lores, integrada por miembros de la alta nobleza y prelados de la Iglesia anglicana, y la de los comunes, que se constituía de representantes de la burguesía urbana, junto con propietarios rurales pues de mediana importancia. Jacobo, que quería gobernar sin ningún tipo de frenos, pues decidió ignorar al Parlamento, y se puso a dirigir según sus propios intereses, cosa que, pues a pesar de todo, jamás hicieron los monarcas Tudor. Sí, es verdad que castigaron violentamente a los opositores, pero jamás se metieron con el Parlamento. Jacobo, en cambio, los desestimó y ninguneó, provocando que estos se le opusieran política y económicamente. Sí, económicamente, ya que uno de los atributos del Parlamento era fijar los impuestos que sostenían a la corona, lo que a su vez les permitía decidir de cuánto dinero podía o no podía disponer el rey. Pero como a Jacobo no le gustaba que lo anduvieran limitando, pues contraatacó destituyendo y encarcelando a los parlamentarios más rebeldes, e incluso llegó a disolver el Parlamento en 1621. Sin embargo, el nuevo Parlamento al que convocó Jacobo tampoco estuvo de acuerdo con sus ocurrencias. Así que los enfrentamientos entre el monarca y el Parlamento pues prosiguieron. Pero los agarrones de Jacobo con el Parlamento no fueron los únicos, ya que este también se enemistaría con los sectores protestantes de Inglaterra. ¿La razón? Pues porque al tipo se le ocurrió ser excesivamente tolerante con los católicos, permitiendo que estos recuperaran pues algo del terreno que les había quitado Isabel, por lo cual, sí, otra vez tenemos al rey y a sus súbditos enfrentados por motivos religiosos. Y en esta ocasión el conflicto tomó dos vertientes. La primera y la más común, la de aquellos que se enfrentaron al rey. Y la segunda, la de aquellos que pues mejor decidieron emigrar para llevar la fiesta en paz. Primero a Holanda y ya posteriormente al este de Norteamérica. No mames, es el guapote de John Smith. Claro que sí, el viejo lobo de mar. ¿A poco también se va a venir en este barco? Pues mira, a mí no me importan sus intimidades, hombre. Con que soy a pelear contra los salvajes es más que suficiente. Si eras de los que todavía asocian su infancia con Colores en el Viento o bárbaros, pues déjame decirte que aquí fue donde se inició todo este asunto de Jamestown, los indios y la colonización de Norteamérica.
Todo gracias a que Jacobo quiso retomar el proyecto que había iniciado Isabel. Para este nuevo intento, Jacobo dividió la costa atlántica en dos y encargó su colonización a un par de compañías, o empresas podríamos decir, las cuales tendrían la libertad de comerciar tanto con Inglaterra como con los demás países europeos. Dichas compañías fueron las de Virginia y la de Nueva Inglaterra, y estaban bajo la supervisión de dos consejeros nombrados por el rey, quienes le rendían cuentas de lo que pasaba en cada una de ellas. Algo así como un gobernador, pero como un poquito menos de poder. Ahora, volviendo a lo religioso, los protestantes se quisieron salir de Inglaterra. Vieron la oportunidad de trasladarse a Virginia y se treparon a un barco, el Mayflower, navío que finalmente alcanzó la costa americana en noviembre de 1620. Y una vez en el Nuevo Mundo, los protestantes se dividieron en dos grupos, los que decidieron quedarse en Virginia y los que optaron por armar un nuevo asentamiento, Nueva Plymouth, el cual contribuiría junto con los de Virginia y Nueva Inglaterra a lograr la colonización definitiva de la región. Pero estos amigos no eran protestantes así a secas, sino que más precisamente eran puritanos, que son una rama más radical del protestantismo, y que por lo mismo resintieron aún más la actitud de Jacobo hacia los católicos, y la de su hijo, Carlos I, quien también sería permisivo con ellos. Carlos I asumió la corona en 1625 y fue igual de absolutista que su viejo, lo que produjo también la misma posición del Parlamento, más el descontento de los protestantes y puritanos por seguir apapachando a los católicos. Como consecuencia de esto, nuevas oleadas de puritanos escapaban a las colonias de América, ya que ahí podían desembarazarse de las ideas del rey y se ahorraban los corajes que pasaban en Europa. Sin embargo, Carlos no se conformó con emular a su padre, y en 1629 ordenó disolver el Parlamento, pero para siempre, sin convocar a uno nuevo, y esto para que nadie le pueda estorbar en sus planes. Sin embargo, el tipo al final se la peló, ya que a raíz de un conflicto con Escocia, tuvo que llamar otra vez al Parlamento, que finalmente se constituiría en 1640. Y una vez de regreso, el Parlamento se puso a echarle la mano a Carlos, que bueno, supongo que nomás está esperando a que las aguas se calmaran para volverlo a disolver. Pero antes de que esto pasara, el Parlamento resolvió crear una ley, según la cual el rey ya no podría disolver el Parlamento. Digo, nada tonto los muchachos, Aparte, suprimieron los impuestos autoritarios que había creado Carlos y anularon los tribunales inquisitoriales de este. Todo esto junto a otras medidas que tenían por función limitar la autoridad del rey. Obviamente que Carlos no estuvo de acuerdo con estas maniobras, así que ordenó a sus guardias para que apresaran a los miembros más rebeldes del Parlamento, cosa que reanudaría la lucha entre el Parlamento y la corona. Pero en esta ocasión las cosas no se desarrollarán igual que en el tiempo de Jacobo, pues ante la oposición de Carlos, el Parlamento llamó a la movilización general, iniciándose una guerra civil que después sería conocida como la Revolución Inglesa. Si pensabas que solo los franceses o rusos habían tenido una revolución, pues te equivocas, mi chavo. Los ingleses también hicieron la suya, en 1640. Sí, el mismo año que Carlos convocó al nuevo Parlamento. Del lado de los parlamentarios se agrupaban algunos nobles importantes, así como propietarios rurales, y sobre todo, comerciantes y empresarios de Londres y del sur de Inglaterra. Del lado de Carlos se sumaron la alta nobleza, hidalgos rurales, prelados anglicanos y grupos católicos, quienes acompañarían a Carlos luego de que éste se refugiara en Nottingham. Al final, las fuerzas parlamentarias consiguieron vencer a los realistas, y Carlos I fue capturado, con lo cual se le abrió la puerta a un nuevo orden, el cual sería conducido por los mismos revolucionarios. Dentro del ejército parlamentario se destacaban los soldados de caballería llamados Ironsides, o costillas de hierro en español. Los Ironsides eran puritanos, y entraban en combate cantando salmos, convencidos de pelear por la gracia de Dios. Su jefe era Oliverio Cromwell, hombre que inspiró tanto a los Ironsides como a los demás revolucionarios. No obstante, el rey Carlos no quiso darse por vencido, e intentó sacar ventaja de cierta división que surgió entre los insurgentes, que por cierto, eran de credos distintos. Unos eran puritanos y otros eran presbiterianos, otra rama del protestantismo. De estos últimos Carlos quiso sacar ventaja, intentando convencerlos de que lo ayudaran. Sin embargo, Cromwell se dio cuenta, y expulsó a los presbiterianos del Parlamento, que quedó integrado exclusivamente por puritanos.
A este reducido parlamento se le conoció como Rabadilla y dictó importantes disposiciones, entre las que se encuentran el juicio y la ejecución de Carlos I, así como convertir a Inglaterra en una confederación, el Commonwealth, donde el poder ejecutivo lo ejercía un consejo integrado por Cromwell, así como por 40 de sus seguidores. No obstante el empoderamiento de los puritanos, estos no lograrían tener la complicidad del resto de la población, pues eran minoría. Los presbiterianos, en cambio, eran mayoría, y además tenían el respaldo de los anglicanos y católicos, que tampoco tragaban a los puritanos. Así que el panorama era bastante complicado para estos, y para Cromwell. Y más complicado se puso cuando una facción de los presbiterianos decidió proclamar como rey a Carlos II, el hijo de Carlos I. Sin embargo, Cromwell supo encarar estas dificultades, derrotando a los promonárquicos y sofocando otras rebeliones que hubo en Inglaterra e Irlanda. Porque Irlanda estaba sometida a Inglaterra desde la Edad Media, así que lo que sucedía en esta, también le afectaba a los irlandeses. Y ante la respuesta enérgica de Cromwell, Carlos II se peló para Francia, de donde no regresaría sino hasta varios años después. Mientras tanto, Cromwell dictó un instrumento de gobierno, y disolvió el Parlamento en 1653, pero no se quedó ahí. También fue designado como protector vitalicio, compartiendo el gobierno con un Consejo de Estado. Posteriormente, en 1655, Cromwell asumió poderes dictatoriales, tanto en lo político como en lo religioso, estatus que conservaría hasta su muerte, en 1658. A la muerte de Cromwell, su hijo Ricardo heredó el cargo, pero como el tipo no poseía el talento político de su padre, acabó renunciando, iniciándose así un periodo anárquico, que echó por tierra el proyecto de los revolucionarios, o mejor dicho, que lo jodió hasta el punto en el que solamente la vuelta de los Estuardo consiguió calmar la situación. De este modo, Carlos II regresó de Francia y tomó el control del país. Pero eso sí, también se resucitó al Parlamento y se ampliaron las funciones de este, para evitar que Carlos II le tirara al absolutismo. De este modo, el trono de los Estuardo se convirtió en una monarquía parlamentaria. Y sí, Carlos II no bebió del absolutismo, pero sí del catolicismo, y prueba de ello es la Declaración de Gracia, un documento que suspendió las disposiciones contra los católicos, así como contra otros credos disidentes. A los parlamentarios, obviamente no les gustó esta medida, y para contrarrestarla, votaron una ley que prohibía a los funcionarios pertenecer a la religión católica. Sí, así de drástico. Y otra vez, la relación entre el rey y sus gobernados se deterioró por culpa de los problemas religiosos. Más tarde, en 1679, la Cámara de Comunes puso en marcha un proyecto para excluir a Jacobo II, el hermano de Carlos II, de la sucesión real, porque era católico. Sin embargo, esta medida fue tan radical que algunos parlamentarios se echaron para atrás, por considerarla excesiva. Entonces el Parlamento se dividió en dos: los Tories, que rechazaban la medida, y los Whigs, que la apoyaban. Los Tories defendían la monarquía y por lo general pertenecían a la nobleza rural y a la iglesia anglicana. Los Whigs, en cambio, formaban parte de la burguesía mercantil y eran contrarios a la religión anglicana, motivo por el cual eran apoyados por los puritanos, así como otros sectores protestantes, que tampoco se llevaban con el anglicanismo. Al final el proyecto de exclusión fracasó, y Jacobo II pudo heredar el trono en 1685, cuando su hermano murió. No obstante, la división entre los parlamentarios prosiguió, llegando al punto en el que unos y otros se sentaban en distintos lados de la sala. Y así fue como nacieron las expresiones políticas de izquierda y de derecha. Posteriormente surgió un problema por la sucesión de Jacobo II, ya que el cabrón, que por cierto se casó 2 veces, tuvo un hijo varón de su segundo matrimonio. Y como del primero no tenía más que hijas, este niño se perfiló como el sucesor de Jacobo. La cosa es que Jacobo decidió bautizar como católico a su retoño. Los protestantes se paniquearon y le ofrecieron el trono a María, la hija mayor de Jacobo II, y al esposo de esta, Guillermo de Orange, magistrado supremo de Holanda. Guillermo obviamente no iba a decirles que no, y aceptó, arribando a Inglaterra con un numeroso ejército, el cual espantó a Jacobo y lo hizo salir hacia Francia. Ya sin Jacobo, Guillermo se coronó como Guillermo III en 1688. Durante su reinado se promulgó la Ley de Derechos, por la cual el rey forzosamente debía pertenecer a la iglesia anglicana, respetar las leyes y no imponer tributos sin autorización ni impedir el libre funcionamiento del Parlamento. Gracias a esto, el Parlamento consolidó su poder,
El Estado reafirmó su condición protestante y la monarquía inglesa perdió su carácter absolutista, volviéndose parlamentaria. Finalmente, cuando Guillermo III murió en 1702, lo sucedió su cuñada, Ana Estuardo. A pesar de todas estas dificultades, durante el siglo XVII Inglaterra logró avanzar con la colonización de América del Norte. Le quitó territorios coloniales a España, Portugal y Holanda y desarrolló un importante comercio marítimo, factores que, junto al creciente poderío de su flota, se convertían en la base de su futuro imperio. Mi nombre es Jay López y les deseo un buen día.